Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más a este programa de la mala educación, el programa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hoy nosotros contentos sin duda de llegar hasta sus hogares, hasta sus fuentes de trabajo. Sabemos también que muchas personas en este momento se encuentran trabajando. Muchas gracias porque a través de WhatsApp, a través de Facebook se comunican con nosotros. Las redes sociales están para eso. Hoy queremos hablar de algunos aspectos importantes que hacen, por ejemplo, a estas fechas en el mes de octubre. Por ejemplo, hace unos días celebrábamos, para ser exactos, el 10 de octubre, el Día de la Recuperación de la Democracia en Bolivia. Este próximo 17 se estará viviendo también el Día de la Dignidad Nacional, específicamente en homenaje a las víctimas, en este caso, que perdieron la vida el año 2003 en esa nefasta guerra del gas. Para ello, hoy quiero presentar a quienes nos acompañan en el panel. Voy a empezar saludando al licenciado Pedro Portugal, quien es historiador, además director del periódico digital Pucara. Es un honor darle la bienvenida, Pedro. Qué gusto tenerlo otra vez acá en nuestros estudios. Muchas gracias. El agradecido soy yo por estar en este programa y poder compartir con tan ilustre invitada también este tema tan importante. Muchísimas gracias. Y justamente nuestra invitada de honor en este caso es la magíster Emma Bolcha Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal. Bienvenida. Emma, qué gusto tenerla acá. Buenas tardes y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar en este espacio de un tema bastante negado e invisibilizado. Exactamente, estamos en ello. Para ello es nuestro programa. Bien citaba al inicio del programa acerca de estos acontecimientos importantes que se dan a través de nuestra historia. El año 2003, luego de 1982, cuando se recupera la democracia. Por ello, a Pedro también quiero consultarle cuál es su análisis respecto a estos ya pasados 36 años de la recuperación de la democracia en Bolivia. ¿Cómo ve el país actualmente, Pedro? Bueno, en realidad ya son más de tres décadas de que se recuperó la democracia. Podríamos esperar que en ese lapso de tiempo las instituciones se hubiesen consolidado y se hubiese establecido un sistema adecuado, digamos, conocido y compartido por todos. Sin embargo, vemos que en nuestra sociedad esto es un poco difícil. Posiblemente hay problemas, hay situaciones previas que hay que también resolver, de tal manera que incluso actualmente en la actualidad el tema de la democracia, la defensa de la democracia sigue siendo válido porque sigue siendo frágil su existencia. Entonces yo veo que este es un tema muy interesante porque no podemos darlo como algo conquistado, como algo recuperado. Es algo que a mi parecer hay que defenderlo permanentemente porque permanentemente está amenazada. Quizás hasta encontrar los esquemas adecuados para Bolivia que hagan que se cree una institucionalidad, unas reglas del juego compartidas por todos y consolidadas para el futuro. Claro, y específicamente el pasado 9 de octubre, cuando se inauguraba el Paseo de la Memoria, un emprendimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en coordinación con varias otras instituciones que conformaron el comité impulsor, yo le escuchaba a Emma dar como una especie de discurso a propósito del día y citando aspectos muy importantes que hacen al instituto que usted dirige, Emma. ¿Podemos hablar un poco acerca de justamente de estos aspectos que usted citaba respecto a lo que es la tortura, a lo que fue la tortura también en varias épocas de nuestra historia? Claro que sí. Hay que decir que este pretendido retorno a la democracia no ha significado para nuestro país un retorno a un Estado de Derecho que a través de su Constitución, de sus leyes, respete los derechos humanos, respete el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. La historia de Bolivia está plagada de torturas, masacres, criminalización de la protesta social, desde la colonia, pasando por la república, hasta las dictaduras y los gobiernos constitucionalmente elegidos. Esta ha sido y es una práctica continua de las fuerzas llamadas del orden.
Nosotros tenemos 17 años de existencia como institución y en estos 17 años hemos recogido testimonios de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de todos los gobiernos bolivianos, de las dictaduras y de los gobiernos constitucionalmente elegidos. No hay uno que se salva. Por otro lado, no solamente hemos recogido testimonios, hemos atendido también las personas afectadas por tortura, su núcleo familiar y su núcleo comunitario. Ahora, es evidente que la tortura no se la practica como en dictadura de manera masiva, sí, pero sigue existiendo. El problema es que esto es un fenómeno ignorado de un lado, invisibilizado y negado por los gobiernos de turno. Cierto. ¿No? Siempre niegan. ¿Por qué? ¿Por qué se niega? Porque si se acepta que esta práctica continúa, entonces se está atacando a las llamadas fuerzas del orden, fuerzas armadas y policía. Y entonces no se quiere hacer eso, porque hay razones múltiples para que la tortura y otras formas de violencia de Estado continúen. Una de ellas es, por ejemplo, la falta de voluntad política de los gobiernos, porque bastaría con la imposición de leyes y la imposición de que esto se cumpla para que estas prácticas dejen de ser moneda corriente en las fuerzas del orden, ¿no? Por el otro lado, también existe una falta de control de parte de los gobiernos sobre el accionar de estas fuerzas del orden. ¿Y por qué esta falta de control? Porque la supervivencia de los gobiernos depende tanto de estas fuerzas armadas que los gobiernos tienen dificultad a fijarles reglas de conducta. Por el otro lado, también hay que decir que está la cuestión de que los sustratos ideológicos de las fuerzas armadas en las dictaduras no han sido desarticulados en nuestro país. ¿No? Continúa. Sí, eso continúa y la sociedad boliviana no ha deslegitimado, ¿no?, esta ética bajo la cual se cometen crímenes de lesa humanidad. Es más, y esa es una gran secuela social a nivel colectivo que tenemos, la sociedad boliviana se ha vuelto permisiva. Nosotros convivimos con la violencia en lo cotidiano, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, todo tipo de violencias, pero no hay un discurso, no hay una acción en contra de estas prácticas. Es más, se promueve la pedagogía negra, ¿no?, en el sentido de que un poco de violencia es educativa y es correctiva, ¿no? Eso es terrible. Y para ponerle la cereza a la torta está la cuestión de la impunidad, que continúa, ¿no? Continúa porque hay un silencio de parte de las víctimas, de parte de sus familiares, que alimenta esta impunidad. Y claro, para el silencio de las víctimas, de los familiares, hay también causas, ¿no? Claro. No se cree en la justicia, hay que tener muchísima paciencia para llevar adelante un juicio, y por otro lado, que la persona que es torturada ha sido amenazada. Entonces no va a hablar fácilmente. Por supuesto, y seguramente esto tendrá varias secuelas, de ello vamos a hablar más adelante, por lo que también a Pedro quiero consultarle. Respecto a lo que Emma decía, Pedro, por ejemplo, algunos aspectos importantes que ella citaba, lo que es la impunidad, o también consideramos que la tortura es el hecho de despojar a una persona de su dignidad, ¿no es cierto?, como ser humano. Sí, y quizás tendríamos que preguntarnos por qué en Bolivia tenemos esta situación tan peculiar. Sí. Desde ya hacemos parte de todo un continente y una región en el mundo que está podríamos ponerlo entre comillas, en retraso respecto a la adecuación de instituciones contemporáneas. Pero a pesar de ese aspecto general tenemos ciertos aspectos y ciertos rasgos muy particulares. Y lo importante es que son rasgos particulares que pueden ser subsanados, que pueden ser enmendados. Es decir, veremos simbólicamente entre estas dos fechas, el 10 de octubre, que es el día que se festeja la recuperación de la democracia, así es, y el 17 que conmemoramos los acontecimientos que hubo, digamos, en el Alto fundamentalmente y que terminaron con la salida del
el gobernante Sánchez de Lozada, hay otra fecha que es el 12 de octubre y que simbólicamente queda encajonada entre estos dos aspectos y quizás podrías darnos algunas luces. Sí, por supuesto. Este 12 de octubre se llamaba el Día de la Raza, después cambió otro nombre, el gobierno lo puso varios nombres, etcétera. Y después resulta al mismo tiempo tan significativo y tan incómodo que es mencionado muchas veces cuando corresponde y es soslayado en otras. Para mí, ¿qué representa este 12 de octubre? Es decir, es el momento en que se ponen en contacto dos vertientes de civilización muy diferentes que teóricamente podían haber dado un resultado muy interesante y una realidad nueva, pero que parece que hasta ahora están en conflicto. ¿No es cierto? Y es de este conflicto que sale una solución intermedia totalmente amorfa y que sobre todo sobresale por sus rasgos negativos. O sea, tenemos que recordar que la imposición española se hizo fundamentalmente por la violencia. ¿Cierto? Y quedó como una lección, ¿no es cierto? Es fácil oprimir y negar derechos si tenemos una fuerza militar, si tenemos un poder institucional y si sabemos imponernos. Porque se ve que por mucho que tenga legitimidad un pueblo, ante estos hechos materiales termina siendo dominado, termina siendo eliminado o termina por someterse. Y los sometimientos nunca ayudan a crear estructuras nuevas y positivas para nadie, ni para el que oprime ni para el opresor. Entonces parecería que Bolivia se acomodó a este sistema. Y cualquiera que esté en el poder sabe que si tiene ciertos poderes, ciertos atributos de violencia, fácilmente va a poder eliminar una protesta y someter a la fuerza, a la masa de la población. Entonces, si enfocamos desde este punto de vista, esta tarea que podríamos llamarlo de descolonización, que el gobierno prometió y se involucró al principio y que después fue soslayado y ya no es nombrado más, digamos, queda como una tarea futura y para todos. Es decir, ver las raíces de estos problemas que vivimos, ver por qué tiene esta función la policía y el ejército. Recordemos que tanto en la policía y en el ejército se da como una serie de estamentos, un cuerpo de oficiales y una masa, digamos, de cuadros que no corresponden a veces a la extracción cultural de quienes mandan y que son los encargados de cometer las tareas bajas, que nace, digamos, la represión misma directa, irónicamente es gente que pertenece al mismo origen y a la misma población que es reprimida. Claro. O sea, tenemos, digamos, aspectos bastante confusos que conviene, digamos, analizarlos para ver si de ahí podemos sacar algunas lecciones que puedan alimentar una democracia nueva. Cierto, y además nos llamaba la atención y de paso como que también nos llamaba la reflexión el hecho de lo que bien Emma decía, como que nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia y eso es grave porque cotidianamente vemos incluso hasta en nuestros hogares, ¿no es cierto? El hecho, por ejemplo, de levantar la voz, de gritar a nuestros niños o... Realmente puede haber varios tipos de violencia, ¿no es cierto?, que se ejercen y que realmente nos hemos acostumbrado y que nos parece algo ya normal. Y justamente, Emma, hablábamos de la tortura, que es este aspecto al que bien decía que se despoja al ser humano de su integridad. Y tú nos decías que esto también conlleva una serie de secuelas que vamos cargando en nuestra historia, cargamos como bolivianos, y es importante también que puedas mencionarnos acerca de este tema. Sí, antes de hablar de las secuelas, quiero decirte que esto de convivir con la violencia, ¿no?, viene incluso, no puedo decir alentado desde esferas gubernamentales. Me acuerdo muy bien que cuando nosotros nos ocupamos del caso Poma, y posteriormente Ticón Estrada, parece, ¿no?, que fue un soldado que murió en Sanandita. Y el ITEI escribió una carta pública al señor presidente de la República, Evo Morales, diciéndole que estábamos dispuestos a charlar con él sobre esto de la violencia en las Fuerzas Armadas como ejercicio físico, y que va hasta el homicidio, porque nuestro médico hizo el peritaje forense de este soldado y la conclusión fue que fue un homicidio, no fue un accidente. Entonces me acuerdo muy bien que el presidente no nos respondió, pero hizo declaraciones en sentido, no es por los derechos humanos
que nuestros soldaditos no van a tener derecho a una buena formación física. A esto se añadieron las declaraciones del senador Rojas, que cuando le preguntaron sobre la tortura, él dijo, bueno, pero me parece que un poco de tortura no está mal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vamos a esperar de la sociedad civil, ¿no? Que nosotros hemos participado en algunas entrevistas radiales donde había contacto con el público, sí, y el público telefonaba y decía, pero ¿cómo van a ustedes tratar de prohibir la tortura si a esos delincuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se los va a reeducar o se les va a dar su merecido? O sea que la sociedad, sin reflexionar, alienta estas prácticas, sin saber que hay secuelas de todo tipo. Como decía justamente el otro día, hay secuelas de tipo físico, hay secuelas de tipo psicológico, principalmente, hay secuelas de tipo social. Pero estas secuelas no quedan en la persona, solamente en la persona que ha sido directamente dañada. Estas pasan a sus hijos y de esos hijos a los nietos. Este fenómeno se llama la transmisión transgeneracional del trauma, ¿no? Sobre lo que en nuestro país no hay investigaciones, pero ya Chile y la Argentina nos están mostrando en qué consiste esta transmisión transgeneracional del trauma y cómo con esta violencia de Estado son varias generaciones que resultan muy dañadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en cuanto a secuelas físicas, nuestro médico está constatando, por ejemplo, en las personas de las dictaduras, ¿no?, que si bien tienen enfermedades que vienen con la vejez como la artritis, la artrosis, si estas personas han sufrido tortura, estas enfermedades se presentan mucho más temprano y con mayor fuerza, ¿no? Cierto. Y bueno, hay también las secuelas psicológicas que quedan, algunos traumas, lo que no significa, ¿no?, que no hay personas, militantes revolucionarios, que logran superar estas heridas, estos traumas, y pueden lograr una vida normal. Lo que es cierto es que no hay olvido cognitivo. Claro. Quiere decir que esto no se olvida, y ¿no? conlleva un largo proceso, claro, ¿no? Así es. Bien, unos instantes vamos a dar paso también a un sondeo de opinión. Nosotros aprovechábamos para poder hablar en esta inauguración del Paseo de la Memoria con algunas personas que estuvieron allá, ¿no?, y hablar acerca de la democracia, precisamente que ese era el tema central el día 9 de octubre, y les consultábamos cuál era su opinión o su análisis en este caso de la situación actual en nuestro país respecto a los 36 años de la recuperación de la democracia en Bolivia. Estas fueron sus respuestas. Bueno, el legado de mi padre, de Marcelo Quiroga de Santa Cruz, en ese sentido, es un legado de compromiso, de consecuencia y de fidelidad a los principios. Y eso es algo que creo que debería estar vigente en estos tiempos en Bolivia, en que vemos muchas veces una enorme distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y la democracia tiene que ser un instrumento para resolver ese problema, tiene que ser un instrumento para concertar entre todos los bolivianos los caminos y las maneras de resolver esos problemas estructurales que todavía lamentablemente atravesamos en el país. Por supuesto, estamos preocupados por los afanes autoritarios que existen en algunos sectores y en algunos gobernantes, pero bueno, será el pueblo, como lo ha hecho el año 82, quien no permitirá de ninguna manera que estos afanes autoritarios pues se establezcan, y todo lo contrario, que sigamos disfrutando de la democracia, que sigamos disfrutando de nuestras libertades y del derecho, por supuesto, a disentir, del derecho a opinar y del derecho también a proponer las cosas que necesita nuestro país hacia adelante. Que estos valores esenciales de la democracia, que es la libertad, que es el poder disentir, el tener libertad de expresión, tiene que ser ahora la causa de los jóvenes. Hay una cosa que
se llama renovación de energía nacional. Y eso lo tienen los jóvenes, tú, los jóvenes que nos están mirando. Está en ellos ahora la esperanza de que nuestra democracia se consolide, se profundice y tenga larga vida, ¿no? Nosotros los artistas hacemos lo que podemos. Componemos canciones intentando reflejar el sentir del pueblo boliviano y bueno, lo expresamos cantando, lo decimos a riesgo de que volvamos a correr la suerte de la persecución, la clandestinidad, el exilio, la tortura, la prisión, la persecución de los gobernantes de turno. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro país está pasando por un momento muy difícil que creo que podríamos solventar para hacer democracia. Y para hacer democracia hay que salir a la calle. Puede. Y bueno, en este momento se une a nuestro panel el doctor Rogelio Maita. Él es abogado de los familiares de las víctimas de octubre de 2003. Es un gusto darle la bienvenida, doctor. Chalín, un saludo aquí a los compañeros, a la compañera también y bueno, a toda la audiencia del programa. Muchas gracias, doctor. Nosotros lo esperábamos justamente para poder hablar acerca de estos hechos. Ya 15 años han pasado, 15 largos años de lo que ocurrió, estos actos tan violentos que ha dejado luto y dolor en lo que son las familias bolivianas. Me imagino con algunos hechos positivos, algunos hechos negativos. Tal vez podemos resaltar el hecho positivo que marcó nuestra historia, de que por primera vez un presidente boliviano elegido democráticamente haya sido pues sometido ante un juicio allá en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la evaluación que usted hace a 15 años, doctor, respecto a estos hechos de 2003? Bueno, los hechos en sí han sido trascendentales para nuestro país y han definido un parteaguas histórico. O sea, nuestro país debe entenderse antes y después de la masacre, de la represión de 2003, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, creo que ya en la cuestión más particular, a quienes fueron víctimas directas de la represión del Estado, les ha tocado enfrentar en estos 15 años un largo camino en búsqueda de justicia. Un camino terriblemente azaroso, pero que creo que lo hemos enfrentado embuidos de esa fuerza de octubre del 2003 que en medio del dolor y del luto también traía mucha esperanza de que el país podía cambiar, que la mentalidad de los bolivianos y bolivianas podía ser diferente, no esa mentalidad sometida, pesimista, derrotada, ¿no? Y en medio de eso hemos transitado 15 años en busca de justicia con mucha convicción, pero creo que también con una absoluta dignidad. Principalmente, y nosotros nos alegrábamos cuando se conocía de que sí en Estados Unidos se daba, como podríamos decirlo, luz verde para que se realice un juicio, ¿no es cierto?, en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, por otra parte el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín. Pero después de esta alegría, como que nos sentimos frustrados también por el último fallo que da un juez allá cuando dice que prácticamente, no sé si los declara inocentes, si esa es la palabra correcta, o simplemente en qué está ahora cuando se hace una apelación también luego de conocer este veredicto. Bueno, en este proceso hay como dos momentos definitorios muy importantes, ¿no? Uno es después del juicio oral, ingresa un jurado de ciudadanos de los Estados Unidos, 10 personas representativas entre pobres, ricos, de izquierda, de derecha, de todos los colores y matices que han conocido la prueba de Batten, y este jurado así encuentra responsables, culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, y lo hace por unanimidad, o sea, no hay un voto disidente, los 10 de 10, ¿bien?
ese es un momento culminante, nosotros lo valoramos enormemente porque ha sido la conclusión de un camino muy difícil, complicado, pero que mostraba la responsabilidad de estas personas y la sensibilidad y el sentido de justicia del pueblo de los Estados Unidos. Después de esto, o sea, haciendo uso de una prerrogativa que tienen los jueces en los Estados Unidos, o sea, excepcionalmente los jueces tienen la posibilidad de revisar lo que define un jurado. Bueno, el juez Cohn, que era el dueño del juzgado, digamos, del tribunal federal donde se realizó este juicio, terminó por decir, no, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, por este detallito técnico, por este otro, medio que no es aplicable el criterio del jurado, ¿no? Entonces, ese fue un segundo momento que de alguna manera era una posibilidad, nos preocupaba, personalmente a mí me preocupaba mucho. Yo apenas regresé de los Estados Unidos, lo había advertido, nosotros hemos jugado un partido contra los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pero también contra el juez, porque este juez tomó varias decisiones que son muy particulares, muy peculiares, y en el marco de la ley y en el marco del sentido de la equidad que tiene que regir en un proceso judicial, ¿no? Entonces, lo habíamos advertido, para mí era algo que era un riesgo que tenía alto grado de probabilidad, pero este juez definió eso. La historia no se acaba ahí en un proceso judicial, hay la posibilidad de una apelación, se está corriendo esos trámites de la apelación, hay elementos que hacen dudar a la conducta del juez y obviamente lo dirá el Tribunal de Apelación del 13º Circuito de la Justicia de los Estados Unidos. Y bueno, es una historia que todavía da para mucho por dos cosas. Uno, porque después de la apelación hay la posibilidad de la Corte Suprema de Justicia para uno y para otro. El que pierda va a recurrir. Y en segundo término, porque esa será una alternativa, pero las otras alternativas están vigentes. Hay una solicitud de extradición pendiente. Hemos hablado de 8 casos emblemáticos en el contexto de la masacre, pero no de la masacre misma. Entonces, aún en el peor escenario no se le exonera de responsabilidad a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Todavía tienen pendiente cargos, ¿no? Claro, por eso dejaba en puntos suspensivos si eran declarados o no inocentes, ¿no? En este caso. Y Pedro, tú como historiador, ¿qué evaluación haces a 15 años de estos hechos, de octubre de 2003 específicamente? ¿Qué es lo que resaltas, en realidad, o rescatas en este caso? Bueno, si analizamos la historia de nuestro país, hay como dos acontecimientos que van paralelos. Cómo se desenvuelve la población popular y cómo se desenvuelve el poder y las élites que están alrededor del poder. Entonces son dos ciclos diferentes, son como curvas que se podrían graficar. No es cierto que una no concuasa exactamente con la otra, concuasa en ciertos momentos. Digamos, ciertos momentos de la rebelión popular influyen y determinan un cambio de timón en lo que es el poder que está siempre controlado un poco por las élites bolivianas. Sí. Entonces, lo de octubre es uno de esos momentos. O sea, ¿qué vemos en el aspecto popular? La situación impuesta en Bolivia hace que los sectores populares que tienen orígenes, intereses, cualidades diferentes, están sometidas a ritmos, a una vida social, política, que no corresponde ni a sus intereses ni a sus propias características, ¿no es cierto? Pero esto crea una tensión que se rompe de tiempo en tiempo. Se rompió en la época de la rebelión de Túpac Katari, se rompió el 56 con Laureano Machaca y su guerra que hizo. Entonces se rompen ciertos momentos, es como si se van acumulando en la población una serie de desatinos que está obligado de admitirlo, pero que llega un momento en que no puede soportar más y hay motivos, digamos, coincidentes, motivos incluso que pueden ser simplemente coyunturales, que provocan estallidos que aparentemente no
son explicados lógicamente, porque no se ve una acumulación lógica. En el caso, digamos, del Alto, tenemos el problema esto del gas, tenemos el problema de la exportación que iba a salir por puertos chilenos a Estados Unidos, o sea, tenemos el activismo de Felipe Quispe, son elementos que se suman y que aparentemente no son suficientes para explicar ese aspecto. ¿Por qué? Porque tampoco lo que se desencadena no sale de ahí mismo. Uno podría esperar en una, digamos, en una lectura de la historia simple, que esa población que provoca una ruptura después reclama el poder, y no sucede eso. Claro, ¿No? El poder es recuperado por otros, o por usted siempre, o por otras fuerzas nuevas que surgen, digamos, y esa población empieza otra vuelta como una olla de presión, a acumular frustraciones, a acumular resentimiento, y es probable en Bolivia que lo que sucedió en el Alto pueda suceder dentro de poco, si no se modifican esas condiciones que son básicas y que explican, digamos, este tipo de acontecimiento. Ya, perfecto. Y justamente a Emma también no puedo dejar de consultarle a lo que le decía en unos instantes. Emma, te estaremos consultando sobre estos datos que tú tenías tan interesantes acerca del año 2003, de esta guerra del gas, respecto a lo que fueron estos actos de tortura también que se vivieron seguramente, ¿no?, en esta época. Así es. Y claro, nosotros no solamente sentimos frustración, sino también rabia. Claro. Porque hemos sido una de las instituciones que ha acompañado a las personas afectadas de octubre de 2003 durante años. Hemos llevado 52 casos de tortura con certificado médico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también hemos denunciado la tortura en la calle, porque en octubre de 2003 no han necesitado de llevar a la gente a la FELCC, a un recinto policial, se ha torturado a la gente en la calle detrás de la iglesia de San Francisco. Sí. Y nosotros hemos atendido muchas de esas personas que estuvieron en ese momento allí, que tenían balines en la espalda, que tenían serios problemas en los ojos porque les habían echado gas pimienta directamente a la cara y que los tuvieron durante horas ahí detrás de la iglesia de San Francisco, pegándolos y martirizándolos, ¿no? Esta denuncia nosotros hemos llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero aparte de eso, decirte que hemos atendido alrededor de 600 personas 600. Sí, afectadas directamente, ¿no? Sin contar sus núcleos familiares y sus núcleos comunitarios. Porque me acuerdo que en octubre de 2003 hemos tenido que ver la situación de muchos adolescentes, niños, que quedaron solos. Sí. Por ejemplo, teníamos el caso de una niña de 14 años cuya mamá ya no estaba en el hogar y cuyo padre estaba herido en la pierna. Entonces, imposibilitado de trabajar. Y ella tuvo de la noche a la mañana que volverse madre, padre de su padre y de sus hermanos, ¿no? Y tuvimos que ayudarla a montar un pequeño negocio para que la familia pueda sustentarse. Teníamos el problema de muchos niños que habían tenido una bajada en el rendimiento escolar, pero inmediato. Y claro, estaban siendo puestos de lado en la escuela, entonces tuvimos que ir escuela por escuela explicando a los maestros, ¿no?, que estos acontecimientos de octubre de 2003 no eran pues acontecimientos banales, claro, ¿no? Ajá. Y que habían afectado a los niños y que ese bajo rendimiento escolar se debía a que los niños tenían una situación muy difícil en el hogar, el padre muerto o herido o la madre, ¿no? Y hemos visto también ahí en octubre de 2003 el tipo de torturas que se ha practicado con la gente. ¿No es cierto? Por ejemplo, a las compañeras de Huanuni que vinieron, las tuvieron en Ventilla, hincadas sobre, se puede decir, sobre el cascajo, durante horas, con las manos detrás de la cabeza, que esas son posturas incómodas para el cuerpo y que causan dolores terribles, durante horas. Después las llevaron a la FELCC del Alto, donde no les dieron ni agua ni comida y además les prohibían ir al servicio higiénico. Para mucha gente seguramente dice, ¿y eso qué? Eso está clasificado como tortura biológica, porque te causa serios problemas en el organismo, ¿no? Es lo que le han hecho al doctor Jerry Fernández en La Grulla, que él dice que me tuvieron 3 días y no me dejaban ir al toalete y les decían, te aguantas y vas mañana. Pero eso no lo hacen porque se les ocurre, son técnicas de tortura que se aprenden, ¿no? Y en octubre de 2003 hubieron golpes en las partes más sensibles del cuerpo, hubo corriente eléctrica, hubo intentos y violaciones, ¿no?
Entonces, y hubieron, claro, severas secuelas, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico y a nivel económico para mucha gente. Claro, ¿no? por para supuesto. mucha gente. Por supuesto, y por ello también quiero preguntarle al doctor Maita respecto a una información con la que amanecíamos hace unos días, sorprendidos todos los bolivianos, porque se decía que Gonzalo Sánchez de Lozada había planteado una demanda. En primera instancia se decía a los familiares de las víctimas, en realidad de 9 familias, por daños y perjuicios. Después se hizo algunas aclaraciones, pero usted tiene la palabra precisa, doctor Maita. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto de que en medio de tanto dolor que vivieron los familiares, 15 años, pues se plantee una demanda? Por favor, usted oriéntenos al respecto. A ver, bueno, después un poco comentarles que después del veredicto yo me alejé un poco del proceso por varias circunstancias, incluido por unos temas de salud. Ya. No de la causa, sí del tema del proceso fundamentalmente en los Estados Unidos. Y he recibido esta noticia, como todos, por la prensa. Luego he recibido más información y más detalle ya. Pero inicialmente... cuando nos da la noticia se me ocurrían 2 cosas, ¿no? Uno, que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín lo que querían era dejar un escarmiento visible, porque eran 8 casos emblemáticos, hay muchos más que se pueden armar, ¿ya? Porque se trata de delitos de lesa humanidad imprescriptibles, y entonces que querían bailar poco menos que chacarera sobre la cabeza de la gente para agarrar sus cabezas ahí y mostrar. O sea, al que se atreva a buscarnos, esto es lo que le va a pasar. Vamos a decir que nos debe 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares que hemos gastado en el juicio, y si es posible vamos a intentar hasta quitarles lo que puedan tener de patrimonio, ¿no? Tuve la sensación de que era esa una alternativa. La otra, dije, no, pues esto los muestra de cuerpo entero lo miserables que son, porque siempre han privilegiado su dinero, su comodidad, ni siquiera, ¿no? Ese como síndrome de rico MacPato, ¿no? Que tienen ahí un montón de plata y que lo atesoran, lo cuidan, aman su dinero, y bueno, con el juicio los hemos puesto de cabeza y los hemos hecho gastar un montonal de dinero, ¿no? Y que realmente ellos querían que les devuelva a alguien ese dinero que habían gastado, porque así son de miserables, ¿no? Sí, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Y bueno, están ahí todavía planteadas para mí esas 2 hipótesis. Lo cierto que más allá de la aclaración que trataron de hacer después, lo cierto es que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín quieren que las familias les paguen. El juicio no ha acabado todavía, no ha acabado, pero ellos quieren que les paguen, así de miserables son, ¿no? Sí, y ahora, como que ellos vieron que eso iba a generar una respuesta de la opinión pública contraria a ellos, después están tratando de hacer malabarismos, inventando mentiras, diciendo que, bueno, en realidad queremos que los abogados que nos han demandado, o sea, que han patrocinado a las víctimas, sean los que paguen dinero y que se hagan ya. Tratan de maquillar un poco lo que realmente está ocurriendo, ¿no? En los hechos, sea por una opción o por la otra, o sea, eso los muestra de cuerpo entero, ¿no? Cuán indolentes pueden ser desde su posición de poder económico y todavía, inclusive en los Estados Unidos, privilegiado. Claro, en algún momento en las aclaraciones correspondientes se decía que el planteamiento, en realidad la demanda no era a los familiares de las víctimas, sino a un consorcio de abogados que facturaba millones por las demandas y que ellos debían devolver extraoficialmente. Incluso conocíamos algunos datos que ascendían a $250,000, ¿no? Por el hecho de lo que habían pagado ellos en abogados, en las demandas y todo aquello. Pero realmente se trató como que de dar la vuelta, porque nadie podía creer que se demande a los familiares de las víctimas. Entonces se fueron por el hecho del consorcio de abogados. ¿En qué momento, doctor Maita, nosotros lo veíamos con esa tenacidad que usted tuvo durante todo este proceso de defenderlos, se decide también que lo apoye un consorcio de abogados? ¿Fueron extranjeros? No, lo que hicimos es trabajar la alternativa. Sí. Nosotros nos hemos dado cuenta que no íbamos a poder enjuiciarlo aquí en Bolivia, o que era poco menos que imposible, eso ya para el año 2005.
Y entre 2005 y 2006 trabajamos y logramos establecer contactos. En esto fue muy importante el apoyo de James Cavallaro, Sí, que era el director del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, ¿ya? Y nos abrió las puertas a un universo de personas que podían apoyar esta causa, ¿no? Y a través de él también conocimos a una firma muy, muy importante a nivel mundial, ¿no? O sea, que se llama Ekin-Gamp, que fue parte de ese conjunto de personas, de abogados, de entidades que patrocinaron este proceso, ¿no? O sea, construimos ese equipo y establecimos las alianzas formales ya a través de convenios, contratos que nos han permitido viabilizar este proceso que de otra forma para nosotros era inalcanzable en términos económicos. Y estamos seguros que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín han debido sufrir mucho, sabemos que son muy tacaños, miserables en pleno, y estamos seguros que les hemos hecho gastar muchos cientos de miles de dólares, me atrevería a decir que inclusive cifras que van más allá del millón, ¿no? Bueno, exactamente. Queríamos conocer de la palabra suya esta aclaración, ¿no? Que en algún momento pues decíamos, no es posible que tengan ese valor realmente de demandar a las familias de las víctimas luego de haber salido como salieron de nuestro país. Y les propongo una muy breve pausa a continuación. Más adelante estaremos también ya con algunas conclusiones que seguramente serán importantes en este programa. En instantes vuelve la programación de TVU. Cuando ya nadie me ve. Continúa con la programación de TVU. Bien, muchas gracias por habernos aguardado y luego de la pausa es importante también hacer las consultas correspondientes respecto a algunas conclusiones a las que se hayan llegado en este panel, luego de las diferentes posiciones que escuchamos. Por favor, Pedro. Sí, me parece que el tema de la democracia pasa de manera imprescindible por el fortalecimiento estatal y nacional que tengamos. Voy a tomar como conclusión lo que acaba de explicarnos el doctor Maita. Sí. Pero a mi modo de ver, esto resulta realmente ejemplar para pensar lo que somos.
Sobre el caso de la represión que hubo en el Alto, de los muertos, de los heridos de octubre, muchos grupos políticos, no me refiero solamente al gobierno, hicieron bandera. O sea, ya estamos en una sociedad en la que todo el mundo, como aves de rapiña, digamos, estamos esperando que haya víctimas para tratar de hacer un show y tratar de sacar algún rédito político. Sí. Evidentemente, después que se tienen los elementos como para poder aplicar aquello de lo que se habla, es decir, el poder, se esperarían resultados. A mí me extraña que han pasado tanto tiempo, ¿no es cierto?, y ahora no hay nada. Y ha tenido que ser en Estados Unidos donde se haga un juicio. Y esto, digamos, es como un revés para el gobierno, porque es el Estado y es quien gobierna el Estado que tiene esta potestad, que llegamos a una situación totalmente incoherente. Sabemos que un enemigo del gobierno son los Estados Unidos. Sin embargo, estamos dependiendo de la justicia de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, para porque se haga justicia, un caso típicamente boliviano. Por otro lado, toda cuestión de justicia tiene razón de ser en su sociedad. Y vemos aquí los altibajos, o sea, una justicia que las películas, por ejemplo, nos ponen como omnipotente al jurado, un ejemplo de democracia básica, donde en un caso que nos corresponde, digamos, viene el juez y desestima la opinión del jurado y dice, no, digamos, el jurado se ha equivocado, la decisión es esta. Y vemos ahí que hay otros mecanismos, como explicaba el doctor, digamos, el mecanismo de apelar, el mecanismo de la Corte Suprema, etcétera, que lejos, digamos, de ponernos distancia y de tener una fe y un requerimiento propio de nuestra justicia, nos hace inmiscuirnos y depender más de otros niveles de justicia. Que irónicamente lo que decía era que es un anatema, digamos, para quienes actualmente están en el poder. Una situación contradictoria, triste, pero que nos debe llevar a una reflexión. La democracia se hace interiorizando. Interiorizando después ejecutando mecanismos institucionales propios para que esto tenga razón de ser. Si lo tomamos como simplemente excusa para tomar el poder y después violar todos los elementos de democracia para intentar perenizarnos, seguimos un procedimiento que lamentablemente nos puede costar incluso la existencia de una paz civil en nuestro país. Claro, preocupante, Pedro, lo que dice. Emma, por favor. El presidente Evo Morales se había comprometido a eliminar la práctica de la tortura y otras formas de violencia de Estado. Así es. Y bueno, eso es lo que nosotros esperábamos, porque instituciones como la nuestra, como el ITEI, trabajamos para desaparecer, ¿no? Esto tendría que ser, por la atención a las víctimas, la reparación integral a las personas afectadas, tendría que ser obra del gobierno. En realidad, nosotros con lo que estamos haciendo nos sustituimos a los deberes del Estado. Lamentablemente, esto no ha sido así, y me explico. Por ejemplo, el gobierno actual, al ratificar el protocolo facultativo contra la tortura, se comprometía un año más tarde, esto lo ratificaron en el 2006. Ya. Quiere decir que en 2007 nosotros teníamos que tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura en Bolivia. Pues solamente hace 3 años que se ha creado el Servicio de Prevención de la Tortura, que es el CEPRET, que está bien, pero que no cumple con una condición sine qua non: la independencia de cualquier organismo del Estado. El CEPRET es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y su director es funcionario del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, claro, tenemos un mecanismo nacional de prevención que cumple a medias su mandato. La misma cosa con la Comisión de la Verdad, ¿no?, que es algo tan importante para Bolivia, donde las personas que componen esta Comisión de la Verdad no han sido pues nombradas con un consenso de la mayoría del pueblo boliviano, sino a dedo por el presidente, y vemos las consecuencias que ha pasado 1 año y medio y no tenemos noticias de lo que está haciendo esta Comisión de la Verdad. Entonces, todas estas cosas impiden que haya realmente una verdadera democracia, ¿no es cierto?, en nuestro país. Además de eso, ¿no?, hay que decir que señalaba yo antes que la práctica de la tortura no ha desaparecido también, porque en todos los gobiernos y en este también, las Fuerzas Armadas y la policía son intocables, ¿no? Son intocables. Y una de las cosas que va a evitar un buen resultado para la Comisión de la Verdad es que no se van a abrir los archivos militares, ¿no? No se van a abrir los archivos militares, y han dicho que no hay, que hay poquito, que no hay mucha información, y un experto que ha invitado el ITEI,
que es Martín Beristain, ha dicho, bueno, si no se abren los archivos militares, hay que ir a buscar información fuera de Bolivia, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Y en el caso de las víctimas de octubre, por ejemplo, el gobierno al firmar la Convención contra la Tortura se compromete a cumplir con los 5 puntos de rehabilitación integral para todas las víctimas de tortura, incluidas las víctimas de octubre. Pero no se cumple con ninguno de esos requisitos, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de reparación hacia las víctimas. Ha habido una reparación económica para un grupo, ¿no? Y se acabó. Pero ahí tenemos la plataforma de luchadores y luchadoras sociales en el Prado, que está 6 años en vigilia frente al Ministerio de Justicia. Y nosotros hemos visto a las personas afectadas de octubre y sus familias en condiciones también muy lamentables, pero sin ninguna ayuda de parte de las instituciones gubernamentales. Qué lástima, ese es el panorama respecto a estos hechos de octubre de 2013, por lo que, para concluir, doctor Maita, ¿qué se espera ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Las esperanzas no se pierden, sin duda. Incluso conocíamos algunos datos que en mayo del próximo año podríamos conocer alguna nueva noticia respecto a esta apelación, ¿no es cierto?, que se hizo justamente hablando de 9 familias en realidad, ¿no es cierto? Son 8 casos emblemáticos. 8 casos, ya. 8 familias, 9 demandantes. 9 demandantes. Sí, sí. Bueno, esto todavía es una historia que tiene probablemente un largo desarrollo por delante, ¿no? Y a veces la gente pretende cantar victoria antes de tiempo, ¿no? O sea, escuchaba hace unos días atrás comentarios de la hija de Sánchez de Lozada diciendo que quieren volver a Bolivia, que poco menos que ya estarían con un pie en el avión y las maletas hechas y demás, y yo entonces empezaba a aplaudir que vengan, porque acá los vamos a detener, los vamos a recibir para llevarlos directamente a Chonchocoro, ¿no? Hay órdenes de aprehensión contra ellos, no pueden volver, hay casos abiertos. Es más, hay órdenes de captura internacional que no las ejecuta Interpol en los Estados Unidos porque el gobierno de los Estados Unidos los está protegiendo. Entonces, es una historia que va a ir probablemente a decantarse más allá en el tiempo. Creo que se han hecho esfuerzos enormes, que no tienen parangón en nuestra historia para procurar lograr hacer el camino de justicia. Y para el futuro todavía creo que restan muchas otras acciones que eventualmente van a hacerse. A mí no se me ocurre ni siquiera cuáles podrían ser, pero va a ocurrir como en el caso de las graves violaciones de derechos humanos del tiempo de la dictadura. Son los hijos, los nietos, los que agarran la bandera y dicen no puede quedar esto en la impunidad y siguen realizando acciones, ¿no? Para el futuro, Sánchez de Lozada y Sánchez de Berzaín, calculo que en el peor escenario, en el que no puedan ser traídos aquí ante la justicia boliviana, van a terminar siendo perseguidos por acusaciones de haber cometido graves violaciones a derechos humanos. Perfecto. Quiero agradecerles. Muchas gracias, Pedro, doctor Maita, Emma. Muchas gracias por haber estado presentes hoy y justamente hablando de este próximo 17 Día de la Dignidad Nacional, pensamos que debería abrirse como un paraguas a todos esos luchadores sociales, ¿no?, que en distintas épocas de nuestra historia ofrendaron su vida creyendo en mejores días para los bolivianos. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.